Bueno, saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Dímelo Podcast. Hoy estamos contentos, agradecidos. Hoy es un día muy especial. Siempre Dios me ha regalado gente hermosa, gente buena, pero hoy tengo a alguien muy, muy especial que conocerlo ha sido una gran bendición y yo sé que para ustedes también lo será. Y yo quiero recibirlo en esta hora, como recibimos a los amigos, a los hermanos, a la gente de Dios en este lugar. Recibimos con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. A Felixis Falcón. Muchas gracias, bendiciones. Papi, aquí lo vamos a disfrutar, de verdad es un gozo que estés aquí. Sí, gracias. Oye, Felixis, aquí estamos poniendo sus redes, Felixis Falcón, ¿verdad? Así es. Y yo voy a poner por ahí rapidito, porque no quiero que todo el mundo conecte. Sin esperar. ¿Verdad que sí? Felixis tiene una voz privilegiada. Hoy soy testigo de verlo en vivo, de compartir un tiempo muy especial con los jóvenes. Hemos sido bendecidos por la presencia de Dios. Y es el cantante, autor y la persona que mejor lo interpreta. El tema Vasija Quebrantada. Gloria a Dios. Wow. Gloria a Dios. Feliz y qué honor, qué bendición que estés con nosotros, brother. La verdad es que yo me siento privilegiado, me siento honrado de poder compartir este tiempo de tanta calidad en el espíritu, de tanto aprendizaje, poder ministrar a esta juventud. Todavía tengo, mira, los cabellos erizados. Yo estoy igual, brother, de verdad. Es serio, de verdad. Amén. Estamos grabando esto en vivo y espero que quede captado. Así porque es. hay una presencia de Dios extraordinaria. Extraordinaria. Wow. Felixis, tienes una voz, mano. Yo sé, es para honrar a Dios, pero es que tú eres la vasija que carga a ese tesoro. Gloria a Dios. Queda bien eso, ¿verdad? Suena bien. ¿De verdad que sí? Pero es verdad. Tienes una voz privilegiada y mientras hoy que has venido temprano, ¿verdad? Mientras grabamos este episodio, viniste temprano con mucho amor y con mucha entrega desde un lugar, ¿verdad? Desde tu casa a una hora y pico. Sí, ¿verdad? Pico largo. Esa aclaración vale. Sí, vamos. Esa aclaración vale. Y llegar aquí a Dímelo es una gran bendición, ¿verdad? Cuéntame, queremos conocer un poco de tu vida, como tú, ¿verdad? Donde tú lo quieras comenzar. Porque esto no sale de la nada. Definitivamente tengo que decir eso, porque la vida, los procesos son los que nos llevan, ¿verdad? A donde, como se dice por ahí, la gente ve la gloria, pero no conoce la historia. Así es. Así que queremos conocer un poquito de tu historia. Yo creo que el impacto que está teniendo este tema, que se viralizó, que ha corrido y que está, y vienen cosas bien poderosas. Amén. Queremos saber qué es lo que Dios usó para que esto surgiera. Sí, definitivamente utilizó el quebranto. El quebranto fue el vehículo que Dios utilizó para que naciera este tema que más que un himno es una vivencia. Wow. Hay personas que cuando me escriben y me dicen, Felixis, este tema me ha levantado, me ha restaurado, me ha hecho ver el proceso desde otro punto de vista. Wow. Ahí es que yo entiendo que todo lo que yo viví, todo lo que yo experimenté era totalmente necesario para que otros, a través de las heridas de mi pasado, encontraran experiencia de vida, pudieran encontrar que realmente sí se puede salir de un momento dificultuoso, de un momento de angustia, un momento de depresión, de menosprecio también. Wow. Así que Dios ha permitido que yo escriba estas adoraciones, que no es la única que tengo casi más de 25 temas. Pero a Dios le plació que fuera con vasija, que se viralizara para que luego pudieran escuchar otras adoraciones como Socórreme, Te llevé al desierto y todas esas cosas. Wow, tú sabes que cuando decimos esa frase de la gente ve la gloria y no conoce la historia, que tiene tanto peso. Definitivo. Tiene tanto peso. Cuando uno escucha este tema, mira, la primera vez que yo ahorita te hice una pregunta y te dije, tú lo escribiste porque de verdad,
cuando yo lo escuché la primera vez, que tú estabas, yo creo que lo escuchaste a capela, yo creo, Sí. la primera vez. Entonces, yo, ¿verdad? Sabiendo un poquito de música, un tema lo tiene o no lo tiene. Sí. Tú lo puedes, ¿sabes? Si lo tiene, lo tiene. Y cuando yo lo escuché, a mí me pareció que yo había escuchado ese tema antes. Wow. Y cuando tú escuchas un tema que cuando tú lo escuchas por primera vez, es como que dentro de ti es como si tú lo hubieses escuchado. Tú dices, no, espera. Sí. Por eso fue que te pregunté, porque de momento yo dije, ¿será que él canta un cover? ¿Verdad? Que no está mal, Ajá. pero no, es que está ungido. Esto es un tema ungido. Gloria a Dios. ¿Sabes? Esto es un tema que cada vez que suena, en las versiones que se haga, en los diferentes lugares donde se toque, está ungido. Esa es la descripción que yo le doy. Y también escribir no es sencillo. O sea que es un don. Sí, no, definitivamente ha sido una tarea que el cielo me ha entregado. Escribir a una multitud de personas que posiblemente conocen la escritura, pero quieren escuchar vivencias. Entonces, cuando tú comienzas a escribir, obviamente yo voy delante de la presencia del Señor y le digo, yo necesito que tú me des palabra, yo necesito que tú me des la inspiración que solamente proviene del cielo. Y ahí es donde Dios me permite escribir varias adoraciones, entre ellas Vasija Quebrantada, que la escribo estando apartado de Dios. Y ahí es donde entra un tema bastante complicado, porque naturalmente las personas se limitan a creer que Dios utiliza solamente a personas que posiblemente viven una vida consagrada y sí, no está muy lejos de la realidad, pero Dios también permite dentro del proceso para atraerlos en medio del desierto, como dice la Escritura, me sedujiste. Wow. Y fuiste más fuerte que yo. Cuando yo me creía fuerte, cuando yo me creía sabio, Dios tuvo que desbaratar mis planes para hacerme entender que realmente el único capaz de restaurar lo que se había roto por consecuencia de mi concupiscencia, de mi pecado, era Dios. Y ahí fue donde, estando en mi impureza, estando dentro de la suciedad, Dios permite que el Espíritu Santo tome control ¿verdad?, de mi mano, de mi libreta, para comenzar a escribir una inspiración que hablaba de mi experiencia, pero de lo que Dios es capaz de hacer, el desenlace dentro de una historia de caos, de terror. Dios es capaz de transformarlo para que termine siendo el desenlace que Dios siempre ha querido con nosotros. Wow. Tú sabes que me imagino, porque cada persona que atraviesa algún desierto, la mente, la batalla que hay en la mente es muy dura, sí, ¿verdad? Independientemente de cuál sea la crisis. Pero en la que tú atraviesas, en un momento de mucha vulnerabilidad, de ser muy joven, sí. Me imagino que esas batallas mentales, Félix, sí. Infernales. Y más cuando tú vienes de un vínculo incluso hasta familiar, que vienen de años, de generaciones en generaciones, lidiando con la ansiedad, no tienen buen control de cómo manejar los trastornos emocionales. Entonces yo estaba creciendo literalmente en un sistema donde la ansiedad era el pan de día y de noche, el pan nuestro de cada día. Y las batallas emocionales que yo recibía eran a tal grado que yo nunca llegué a pensar a quitarme la vida, pero sí decía de cierto modo pasivo, si yo me durmiera y no volviera a amanecer. Tú sabes que algo que me impactó, porque te escuché en la participación contarnos que tú cantas desde los 7 años. Sí. Y predicas. Sí, a los 6 añitos comencé a cantar, por cierto, en la escuela. Ok.
comenzaban a invitarme. Mi mamá fue la encargada de identificar que tenía el talento de cantar. Así que efectivamente me comenzaron a invitar en las escuelas a cantar con pista, a cantar con la guitarra. Y definitivamente fue un tiempo maravilloso porque fue como que ese momento de pulir lo que ya Dios había depositado en mí. Y bueno, ya son aproximadamente 24, 25 años cantando. Wow. Cantando. Es una combinación escuchar de déjame decirlo así, de la crudeza de la vida. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque estás en esos ámbitos cantando y predicando, pero en ese mismo tiempo estás sufriendo circunstancias muy duras para un niño. Sí. Pero voy a decir esta palabra, Felici, porque es la que hace rato, que desde que venimos hablando, yo veo en ti la preservación de Dios. Gloria a Dios. De una manera extraordinaria. Gloria a Dios. De verdad. Porque inevitable, pues, mis hijos ya son grandes, aunque eso lo hablamos ahorita. Vamos a evadir ese tema. Caramba. O sea, que crié es lo que quiero decir, ¿verdad? Y también son músicos. Y los músicos somos gente particulares, ¿verdad? Todos nos parecemos. Cuéntame un poquito de cómo a través de... me gustaría que nos compartas ese momento que me compartiste fuera de cámara. Sí. Que cuando tú estabas en todo ese enredo y toda esa situación y todas esas ataduras, ¿cómo tu mamá te recibía? Sí. Porque me impactó eso. Creo que eso es un mensaje muy importante para los padres. Sí, definitivamente a mí me encanta hablar de este tema porque vemos lo que Dios es capaz de hacer por medio de las súplicas de un hombre, una mujer de Dios que ha decidido no entregarle su generación. Wow. Ha decidido no entregarle a sus hijos en manos del sistema. En manos de la sociedad, en manos de lo que otros dicen que posiblemente ellos van a terminar siendo. Así que cuando yo llegaba a mi casa a las 3 de la mañana, luego de compartir con amistades que me alejaban del diseño y del propósito de Dios, yo ya estaba preparado para recibir posiblemente el desprecio de mi familia, de mi madre, por haber llegado a esa hora. Sin embargo, cuando yo abro la puerta, veo que mi madre está orando, tiene su velo puesto porque ella pertenece a iglesias de velo. Así que estaba ya de rodillas cuando me ve, se levanta las manos al cielo y lo primero que dice es: gracias, Señor, porque llegó mi profeta. Llegó el ungido, llegó el que cambia la atmósfera cuando adora. Ella había entendido en ese momento que las oraciones estaban teniendo un impacto en el mundo espiritual porque me estaba preservando la vida y estaba ella a través de la intercesión interviniendo en el mundo espiritual para que todos los planes que tenía el enemigo se deshacieran, se desbarataran. Y hoy yo estoy de pie porque la gracia de Dios me había ya predestinado. Amén. Pero estoy de pie también porque una madre se levantó como Débora y ciertamente intervino en el mundo espiritual, porque desde la concepción ya había batalla. O sea, mi madre había sido diagnosticada como una mujer estéril para la ciencia. O sea que desde la concepción ya había una batalla, ya había guerra. Así que cuando una mujer entiende el principio de lo que es levantarse en la oración por su casa, por su esposo, por su matrimonio, por sus generaciones, por sus generaciones, literalmente causa una explosión en el mundo espiritual. Yo quiero darle un aplauso a tu mamá, no la conozco. Ay, amén, de amén. Verdad, pero es de verdad, de verdad. A Dios, gloria porque a Dios. Y para que muchas también se afirmen en la fe, no importa, amén. Todos los que van a ver este episodio se afirmen en la fe y sepan que la oración de una madre tiene poder. Tiene poder que remueve lo que tenga que remover. Yo soy el vivo ejemplo de que eso es así. Wow. O sea, Dios es capaz de tornar su mirada, escuchar el clamor de una mujer que está de rodillas, está clamando, está intercediendo. Dice la Escritura que no dormirá el que guarda a Israel. O sea que mientras tú duermes, Jehová está velando.
Y cuando tú te unes en esa vigilia de clamar, interceder, literalmente yo he visto a una mujer de rodillas clamando con gemidos indecibles en el espíritu. Cuida a mis hijos. Tú no me lo diste para que el mundo se los consumiera. Tú me los diste porque habían propósito. O sea, literalmente esto es algo muy fuerte. Y que necesitamos crear conciencia en padres. Y compartirlo para que otros, como digo, que se afirmen. Definitivo. Wow. Definitivo. Felixis, yo una vez más pienso, bueno, tú eres el testimonio de algo que yo siempre digo, comparto aquí, y siempre, ¿verdad? En mis ponencias sí. Que Dios se sale de la caja. Tú sabes que nosotros pretendemos, ahorita tú dijiste que me saque de las cuatro paredes y yo vendré mi día, si él te saco hace rato. Sí. Amén, sin duda alguna. Tú sabes, pero es una manera de nosotros decirlo, pero sí. Pero tú eres el testimonio de que, y una vez más evidencia de que Dios está más allá de las paredes, como nosotros lo conceptualizamos, porque Dios, tú estabas allí. Y voy a decir esta nota porque yo quiero hablar de ti, quiero hablar de tu testimonio, pero por compartir algo que cuando yo me aparté también y estaba por ahí en esos lugares, tuve muchas experiencias donde Dios me tomaba y empezaba a darle palabras a gente, yo en una barra. Entonces cuando te escucho, es que yo sé lo real que es Dios, aún tú fuera de estar ubicado donde tienes que estar. Así es. La gracia... David decía, si me voy al mar, allí tú estás. Si me voy al cielo, esa es tu morada. Si me voy a donde me vaya, allí está tu presencia. Amén. Y no es que uno esté celebrando, no, que yo me fui y me aparté. Exacto, no es eso. Es que uno tiene la experiencia de eso que está escrito, que dice que donde quiera que tú vayas, Él te preserva. Porque a veces yo no sabía cómo yo llegaba a casa. Yo despertaba frente al portón de la casa. Wow. ¿Entiendes? Entonces, pues escucharte, yo sé que deben ser muchos los testimonios donde tú tenías que terminar diciendo, wow, Dios me guardó. Dios me guardó. Wow. Y cómo Dios transforma eso para que tú seas el antídoto, por decirlo de una manera, la bendición. Sí. El fruto de la vida de Dios en ti se convierte en una semilla para que muchos otros sean sanados, restaurados, libertados, afirmados, y es extremadamente poderoso. Y que esa canción, ese tema, esa adoración, Dios te la haya dado tan ungida en un momento donde tú estabas atravesando tantas situaciones, es el sello de Dios de cómo es que Él opera, aunque a veces nosotros los hijos de Dios no entendemos o no queremos entender cómo es que Él opera, porque se da la comprobación que Dios no busca gente ungida, que Dios unge a los que llama. Amén. Dime algo ahí. Definitivamente. Una de las experiencias que yo tuve, pastor, es que aún ministrando, yo no lograba entender el propósito de Dios en mi vida. Wow. Y yo ministraba y yo le decía al Señor y le preguntaba, ¿cómo es posible que yo ministrando me sienta tan perdido, me sienta tan destruido todavía? Y una de las cosas que el Señor me llevó a la Escritura es donde dice, he puesto grande tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Papi, es de mis textos favoritos. Gloria a Dios. De verdad, porque es que es el sello de Dios. Definitivamente, una de las cosas que yo le preguntaba al Señor, ¿y cómo tú pones algo tan preciado en algo tan frágil? Wow. Porque cuando tú tienes, es más, no vamos a irnos a un número tan grande, tú tienes $1,000, $2,000, $3,000, tú lo primero que piensas posiblemente es ponerlo en un lugar seguro, donde haya gente que estén custodiando ese dinero, donde haya evidencia legal que te ampare. Sin embargo, decide poner una salvación tan grande, dones, talentos, en una vasija que él sabía de antemano cuán frágil pudiera llegar a ser. Wow. Así que el Espíritu Santo de Dios intervino a mi vida y me dijo, de eso se trata, de poner
lo maravilloso del cielo, la gloria, en vasos de barro que entiendan para qué fueron formados, para qué fueron diseñados. Sí. Y volvemos a donde lo que estábamos hablando ahorita detrás de cámara, nunca se trata de nosotros. Quería que tocaras ese tema, qué poderoso, porque hoy el tiempo que estamos viviendo, como en todo tiempo, hay distracciones, sí, ¿verdad? Siempre. Sí. Por eso es que dice, puesto los ojos en Jesús, porque siempre hay distracciones. Hoy las distracciones tienen que ver con las redes, tienen que ver con, tú sabes, como que se vuelve un foco. Pero tú me comentabas y me decías cómo Dios había traído esa convicción a tu vida, de que se trata de Él. Algo así que me diste. Cuéntame. Trata de ti. Esto es un tema que va a salir en los próximos meses. ¡Exclusivo! Exclusivo, nadie lo tiene. Así que definitivamente, cuando Dios me invita o me hace la invitación a escribir este tema, era porque surge de las interrogantes que surgen cuando Dios permite que tú tengas un alcance, porque es Dios quien lo permite. Claro. En el camino es que muchas personas, ¿verdad?, lamentablemente comienzan a desviarse y comienzan a creer que el éxito que están teniendo es a base de sus dones, de sus talentos. Como el burrito que se creía que los aplausos eran para él. Así es. Y definitivamente comienzan a operar en los dones y en los talentos, pero se pierde la esencia. Wow. Entonces, los dones, los talentos te abren puertas, claro, sin duda. Pero lo que permite, eso yo lo escuché y yo soy un eco, soy un portavoz de eso que escuché porque me ministró mucho. Literalmente lo que permite que esas puertas sigan abiertas o se abran portones, se abran ventanas. Amén. Es la gracia de Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que todo lo que portamos, todo lo que nosotros podemos exhibir al mundo a través de la gracia, se trata de Él, ya dejamos de ser de nosotros. O sea, ya los aplausos, ya la fama pasa a un último plano, porque lo que queremos es que lo que Dios hizo conmigo sea exhibido para que el único mensaje que Dios nos entregó en la tierra, id y predicad el evangelio, no es id y hacer famosos o id y hacer... ¿Cómo dijiste? Espera, ¿cómo dijiste? Repítelo. Se trata de Dios. Sí, mano. Se trata de que lo que nosotros tenemos por medio de Él sea exhibido el único grande. Porque no es que estamos aquí porque somos buenos. O estamos aquí porque tenemos un testimonio intachable. Definitivo. Muchos de los que estamos aquí, sí, el historial de pecado y de caídas es extenso. Y yo me atrevo a decir más. O sea, literalmente, si por nuestro historial de pecado ninguno fuéramos constituidos merecedores. Total. Yo me apunto ahí también. Me apunto ahí. Todos, porque es que no hay manera. No había manera. No había manera. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, siendo Él el bueno, dice, ok, vamos a preparar, vamos a formar. Y muchos de esos preparamientos y entrenamientos es a base de golpes, es a base de situaciones difíciles. Entonces, una de las cosas que yo recibí en las redes sociales que me comentan mucho, porque tengo muchas personas que cuestionan en la manera en cómo Dios hace lo que hace conmigo. Y tengo muchas personas que me dicen, pero es que es imposible. Si tú tuviste un divorcio, si tú fuiste abusado sexualmente, tú eres esto, tú eres lo otro. Y ahí es donde viene lo maravilloso de Dios. Hermoso. Que aunque muchos apostaron tu caída, Dios no levanta a base de opiniones, a base de estatus social. Dios levanta según lo que ya había escrito en agenda, wow, mientras nadie sabía quién tú eras. Incluso desde antes de la concepción ya había un libreto que llevaba tu nombre. Bello. Y esto es hermoso saber, que mientras nadie estaba allí cuando Dios estaba escribiendo, a veces son los que se levantan a decir cómo es posible. Pues sí, ahí es donde Dios Pero tú sabes que la sabiduría de Dios siempre insulta el intelecto humano.
Wow, tremendo. ¿Verdad que sí? Tremendo. ¿Te acuerdas cuando le dijo a Job, ¿y dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y es lo mismo. Cuando gente habla de ti, Dios lo único que en su silencio, Yes. porque ni presta atención a eso, lo que dice es, ¿y dónde estabas tú? Cuando yo hice el propósito de él, cuando yo lo preservé, cuando yo le di el don, cuando yo guardé. Tremendo. Es así, es así. Felici, yo inevitablemente, yo creo que este es uno de los episodios donde más la presencia de Dios ha estado aquí. Gloria a Dios. Porque el tema lo exalta a él, ni a ti, ni a mí, ni a la no, a él. A él. Yo te veo, te lo comenté fuera de cámara, que recientemente fue que escuché un pedazo de tu testimonio que yo dije, wow, qué cosa más poderosa. Porque ni tenía, o sea, lo mismo, porque uno ve la gloria, no conoce la historia. Y pareciera que así como Mefiboset, cuando le pusieron ese mantel, no se veía que tenía los pies. Así es, tremendo. Así mismo es la unción y cuando viene el sello de Dios sobre de uno, de gracia y de misericordia, que pareciera el que te ve de afuera que todo, aquí no ha pasado nada. Así es. Esto es cuna de oro. Ajá. Y es todo lo contrario. Si supieran. Si supieran. Pero tú sabes que inevitablemente en mi mente resalta ese texto que dice que para los que aman a Dios todas las cosas. Hacho, Felici, y es que escucharte, tertuliar aquí, compartir, ser testigo de cómo Dios te usa con la juventud, el poder, ¿sabes? Cómo ocurre, es eso. Porque cuando tu testimonio es fuerte, tu proceso fue muy duro, pero ¿cómo es que Dios torna todo eso a bien? Coge la mente humana y la insulta. Sí. Coge la mente humana y la deja golpeada. Sí. ¿Sí o no? Sí, definitivamente. Sabes que me acuerdo de la historia donde hay un ciego y los fariseos están cuestionando cómo recibiste la vista, de quién recibiste la vista. Traen a sus padres para interrogarlos. Y los padres le dicen, sí, evidenciamos de que nació ciego, tenía su impedimento, pero edad tiene, pregúntenle. Y entonces, mientras están en esa interrogación, dicen, es que es imposible que tú hayas recibido la vista de un hombre pecaminoso aquí y allá. Él no cumple con nuestros estándares y requisitos. Y el ciego tiene una respuesta que a mí me voló los sesos. Zúmbala. Sí, porque él dice, esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso. Que ustedes no saben si es profeta, si no, si... Y él, en mi condición, me dio la vista. Y hoy yo puedo ver. Y hoy yo soy testimonio, yo soy testigo. Y entonces esto es lo que a mí me llama muchísimo la atención de este verso, porque literalmente esto es lo grandioso, que tal vez muchos no cumplíamos con el estándar de lo que se suponía que Dios hiciera con nosotros por nuestro historial. Sin embargo, Dios dice, ese Este es como a David, literalmente. O sea, ni por su familia era el destinado a que fuera ungido por Jehová. Sin embargo, dijo, no, aquí falta alguien. Sí. Aquí falta alguien. En esta mesa falta alguien. Sí. Y eso es lo que el mensaje que Dios le está diciendo a alguien que está viendo este podcast en este mismo momento. En la mesa faltas tú. Posiblemente tú mismo saboteaste el propósito de Dios por los comentarios, por las experiencias de otros. Sin embargo, este es el momento que Dios está permitiendo que tú entiendas que faltas en la mesa, que necesitas que regrese, que lo que Dios va a hacer con tu vida, que lo que Dios va a hacer en tu matrimonio, lo que Dios va a hacer en tu familia, no depende absolutamente de lo que tú creas o de lo que la gente pueda decir de ti, sino de lo que ya Dios destinó. Y lo que está escrito no puede ser abrogado. Lo que está escrito solamente falta que tú te centres en lo que Dios dijo de ti, que va a ser cumplimiento. O sea, hay algo que nosotros tenemos que entender como creyentes,
Y es que Dios está dispuesto a cumplir. La pregunta es, ¿hasta dónde tú estás dispuesto a entregar para que haya cumplimiento? Porque queremos de parte de Dios, pero se nos hace difícil entregar, soltar. Una de las conversaciones que yo tenía con mi hermana, y es que yo le decía, Kaylin, yo entiendo que lo que estamos viviendo es una situación difícil, porque hace pocas semanas recibimos un diagnóstico que, si no estamos centrados en que hemos visto a Dios como sanador, nos hubiese estremecido. Diagnóstico de posible cáncer en mi padre. Oh. Ya habiendo salido de un proceso de casi 2 años de un cáncer con mi mamá. Wow. Eso era terminando un diagnóstico para comenzar otro. Ahí fue donde se nos movieron los simientes. Y decía, Dios mío, mi hermana y yo nos preguntamos, Dios, ¿qué está pasando aquí? Porque cuando tú quieres tener el control de las cosas y se te quita el timón de las manos, se te va, ¿sabes? No hay manera. Llega la ansiedad, llegan las preocupaciones, llegan las conclusiones de tú decir, esto va a pasar porque es que no tengo el control de esto. Y ahí es donde tú dices, ni el dinero soluciona esto. Ni tu bachillerato, ni el doctorado. No, esto no lo soluciona nadie. Solamente uno puede solucionar lo que aquí está pasando. Dios. Y ahí es donde tú decides, mira, no me cuesta más nada que entregarle el timón de esta embarcación a Dios. Y aún tú entendiendo que Dios es el único, tú sientes como que si Dios está dormido en la barca. Lo que a veces se nos olvida es que Él, estando dormido, está despierto. Claro. Con apariencia de dormido, o sea, Él está despierto. Que ese dormir es confianza. Está confiado. Definitivo. Wow. Y recibimos hace unos días, gracias al Señor, los resultados de que todo está bien. Wow. De que no hay cáncer. Me gusta celebrar las cosas. Me gusta celebrar cuando Dios hace cosas, porque es que de verdad hay tanta mala noticia que te quiere invadir y te quiere llenar, que cuando yo escucho buenas noticias, yo siempre estoy celebrando. Sin duda alguna, de esto se trata. No solamente de uno testificar de las malas decisiones, de los procesos, sino también testificar de lo que Dios es capaz de hacer con esos procesos. De lo que Dios hace extraordinariamente. Y estoy aquí porque soy la evidencia de que Dios, si lo hizo conmigo, lo hace contigo. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, Dios ha permitido que a través de mi trayectoria, yo recibo muchos mensajes, pastor. Mensajes de personas que me dicen, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo mismo que tú, vi tu testimonio, vi tu entrevista, vi lo fuerte que es tu testimonio, pero estoy viendo lo que Dios hizo contigo. O sea, y cuando tú eres capaz de entender que Dios es literalmente experto, utilizando las experiencias de vida como excusa y como vehículo para llevarte al propósito de Dios. ¿Y saldrá algo bueno de ahí? ¿O saldrá algo bueno de ahí? El tesoro de Dios. Amén. Mientras la gente está tratando de quebrantar tu vasija, el proceso está tratando de quebrar tu vasija, con lo que se encuentran es con el tesoro que te vuelve a levantar, te vuelve a restaurar, te vuelve a hacer lo que Dios dice desde un principio que tú eras. Tú sabes que Dios te ha hecho, Dios nos declaró sal de la tierra y luz del mundo, no de la iglesia, así es, ni de un pote. Así es. So, quizás por una experiencia de haberme apartado también, entiendo que el que no experimenta ciertas cosas no las entiende. Sí. Entonces Dios usa esas escapadas que nosotros nos hemos dado porque entendemos ciertas cosas. Entonces, Dios, cuando lo torna bien, y quiero reafirmar esto para ir culminando, que nos hace sal, que ya nos declaró, y nos hace luz, pero alumbrar desde las 4 paredes, tú estás alumbrando a gente que está alumbrada. Tremendo.
Pero cuando Dios te da esa influencia, porque tengo que hablar del alcance que estás teniendo, Gloria a Dios. pero la convicción que tú tienes, que no se trata de ti, ¿verdad? Que es para que se sepa de Él y qué puede hacer, que si lo hizo contigo lo puede hacer con otro. Sí. Y yo quiero reafirmar aquí, sabiendo, ¿verdad? Un poco de la palabra desde pequeño, que la lucha siempre ha sido y será para el ser humano la identidad. Como el enemigo, si logra minarte tu identidad, Sí. hace de ti cualquier cosa. Pero como Dios cuando te rescata, te devuelve la identidad, porque es lo que yo veo. Si yo no escucho tu testimonio, Ujú. yo, hacho, tú sabes, Sí. brutal. Pero creo que, y cuando dijiste ahorita, la batalla mental, muchas veces con la identidad, porque como el Sí. enemigo trastoca tu identidad, cuando mete a uno por eso, tú sabes, por ahí. Pero como Dios, con amor, como tú lo dijiste en la enseñanza, Sí. como un hijo, te devuelve esa identidad. Esto es un tema bastante complicado y que en un solo podcast no terminaríamos. Tú estás invitado para el próximo. ¿Verdad que sí? Claro. Ay, eso, chócala ahí, que eso me gustó. Eso Sin está allá. embargo, qué bueno que traes este tema. Para nadie o para muchos no es un secreto. Fui abusado sexualmente o fui víctima de un suceso que ningún niño debe pasar. Uh-huh. Ningún menor debe de pasar por esto. Así que alguien que tenía conciencia abusó de mi inocencia y trastocó, ¿verdad? Esas fibras de mi corazón y también abusó de mi cuerpo. Así que desde ese momento comenzó mi identidad a quebrarse. Uh-huh. O sea, mi batalla mental, mis batallas emocionales eran tan y tan fuertes, pastor, que yo decía, pero ¿y cómo una persona sirviéndole a Dios está sintiendo lo que yo estoy sintiendo? Wow. Como una persona que está levantando a tantas personas, está cantando, está ministrando, puede sentir este dolor tan grande que yo siento dentro de mi ser. Y era una lucha entre ser lo que el mundo decía que yo era o ser lo que Dios dice desde la eternidad. Amén. Que yo soy. Claro. Entonces se crea esa fricción y falta de identidad. Entonces llegó un punto donde es agotador querer explicarle a la gente lo que Dios está haciendo contigo o que pudiera haber sido peor si Dios no hubiese llegado a tu encuentro. Wow. ¿Por qué te digo esto? Las redes sociales, muchos niños son crueles también. Claro. A veces esto es un poquito contradictorio y mucha gente está de acuerdo conmigo, pero hay niños buenos y hay niños menos buenos. Claro. Influenciados. Influenciados, definitivo. Entonces, ¿qué pasa? Por conductas aprendidas. Claro, totalmente. O sea, literalmente lo porque están siendo expuestos a muchas cosas incorrectas y el enemigo gana ventaja. Hay que decirlo como es. Entonces, cuando tú estás siendo atacado desde la niñez con palabras ofensivas, y lo voy obviamente a decir en palabras que puedan ser escuchadas por la audiencia. Tú eres homosexual, tú eres esto, tú eres lo otro, eres afeminado, eres aquello otro. Sin embargo, yo teniendo la escritura de lo que Dios dice que yo siempre he sido, no lo que una persona ajena a lo que está viendo delante de sus ojos pueda estar viendo, sino el que me diseñó, el que me creó. Dice que yo soy. Entonces, tú te acuestas y te levantas en una batalla hasta que tienes un encuentro real con Dios. Wow. Por eso es que yo le invito a todas las personas que me están viendo hoy y que tienen una lucha similar a la mía, o posiblemente tus luchas son con otras, en otro sector, en otro terreno de batalla. Pero lucha es lucha. Batalla es batalla, ansiedad es ansiedad, depresión es depresión, no importando la fuente de donde provenga, el fin es destruirte. Sin embargo, yo le invito a todas las personas que me están viendo en esta hora que le pidan a Dios un encuentro real y genuino. Porque donde el psicólogo no pudo llegar conmigo,
No estoy, ¿verdad? No lo estamos descartando ni minimizándolos, claro. El trabajo de ellos porque es necesario y es totalmente útil. Pero hay fibras que no toca a nadie. Las toca Dios. Amén. Porque esa batalla se gestó desde un término espiritual para destruir propósito. Y los propósitos se reconstruyen desde el origen donde se quebró. Desde el espíritu. Entonces ahí fue donde yo comencé a pedirle, Padre, yo necesito que tú intervengas en mi vida. Yo necesito que tú hagas algo conmigo. Ya me cansé de ser manejado por mis emociones, de ser controlado por la depresión, por la ansiedad. Yo necesito que tú hagas algo conmigo. Y ahí el Espíritu Santo de Dios comenzó a darme herramientas. ¿Cómo? Adora a Dios en medio de la adversidad. Hay cosas que se hacen sin sentirlas y que en el proceso Dios abre puertas, Dios abre portones. Hay personas que están esperando adorar a Dios cuando las puertas están abiertas para entrar por ellas. Y cuando Dios te pide, adórame en el pasillo, aunque todo está cerrado, aunque todavía la duda te visita de noche, aunque todavía las tentaciones se acuestan y se bañan contigo. ¿Cómo es esto? Sí, porque la carne se acuesta, se levanta, se baña contigo, está todo el tiempo contigo. Y tú tienes que comenzar a crear un dominio propio que se te fue entregado por Dios. De decirle, depresión, tú no tienes control de mi vida. Tú no eres dueño del propósito. Y ahí es donde Dios comenzó a entregarme resiliencia, comenzó a entregarme resistencia en medio de los procesos. Y cómo yo he podido vencer en medio de las adversidades, entendiendo que hay cosas que yo no puedo controlar. Wow. Te ha tocado confiar. Total y enteramente abandonarme en las manos de Dios. Wow. Que son las mejores manos. Definitivo. Oye, y qué irónico que Dios tiene que a veces restaurar o reconstruir lo que Él nos rompió. La verdad, siempre. Siempre. Literalmente. Y mi consejo es ese. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Pero ese secreto que te acabas de dar, cantar adorar en la adversidad, en el momento. Y que fue cuestionado en muchas ocasiones porque recibía críticas de personas que decían, pero ¿y cómo un mundano puede coger la guitarra y adorar a Dios? ¿Cómo una persona en esa condición puede? Wow. Y yo no podía explicarlo tampoco. Pero lo que yo sentía mientras adoraba a Dios estando en esa condición de duda, de incertidumbre, era algo tan maravilloso que era Dios diciéndome, mientras tú me estás adorando, lo invisible se rompe. Las cadenas que no se ven se están rompiendo. Las cadenas que te ataban por generaciones se están desboronando. O sea que mientras tú estabas en ese lugar y tú adorabas y se activaba el propósito de Dios en tu vida, lo que hacía era disipar tinieblas, sin tú mismo ni saberlo. Se disipa. Es que cuando se confronta el propósito de Dios con un corazón receptivo, porque es que Dios siempre está dispuesto. Sí. El problema es que hay personas que quieren recibir lo maravilloso de Dios sin que se produzcan cambios que alteren sus conductas. O sea, hay personas que literalmente quieren los beneficios de Dios o quieren los beneficios de la sangre, pero no quieren las instrucciones del donante. Hoy. Y esto es un poquito complicado, pero ya así. Para terminar, acabamos de salir de una Semana Santa, ¿verdad? Sí. Y todo, la sangre. Y eso es poderoso porque yo fui lavado por la sangre. Y el mismo derecho que tuve y estoy teniendo yo de que me salpicó la sangre restauradora, tiene mucha gente que posiblemente no cumplen con tu currículum de ser adoradores, de ser el propósito de fingir, o sea, de trabajar en el propósito de Dios, pero Dios los escogió. Claro. ¿Y quiénes somos nosotros para impedir que ese sea el método que Dios va a utilizar para salvar a alguien? Wow. Tú sabes que te me adelantaste porque yo siempre que estoy con mis invitados la pasamos tan bien de que yo los cojo y le digo, esta es la primera del próximo. Y tú te me adelantaste y eso viene.
Ha sido de verdad algo muy poderoso. Creo que este podcast va a tocar mucha gente. El primero de lo que vamos a estar a seguir haciendo. Amén. Esta es tu casa. Yo, no sé si lo que te voy a pedir. Ay, un pedacito. Un pedacito. ¿Qué te parece? Mira a ver. No sé por dónde está, pero me dice si está bien ahí el volumen. Y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Esa vasija soy yo. Esa vasija soy yo. Alfarero. Gloria a Dios. ¡Wow! Mi gente. Quiero agradecer a Dios, pero agradecerte a ti. Amén. Estar aquí. Está para seguir, pero tenemos que continuar. Sí. Hay que dejarle hambrecita. Hay que dejar hambre. Aquí están las redes tuyas. Okay, si quieres, compártelas. Y gracias. Compártenos que sale. El 25 sale una adoración, ¿verdad? Que es Vasija Quebrantada. En las redes sociales de YouTube, Felixis Falcón Oficial, y allí va a estar este tema, primera vez cantándolo totalmente en vivo, porque te confieso que le tenía terror cantar en vivo, o sea, una grabación en vivo. Wow. Pues yo decía, Dios mío, lo que se grabe ahí se queda. Pero Dios ha sido tan bueno que Vasija Quebrantada ha sido un tema que ha impactado tantas naciones, lo hemos tenido que cantar sin número de veces en diferentes eventos, y cuando vimos las redes sociales que ya va casi por 24 millones de vistas y personas impactadas, si yo lo veo no en números sino en vidas impactadas, definitivamente yo dije hay que celebrar esto. Amén. Y lo celebramos con un acústico en República Dominicana. Bello. Y eso sale el 25 de abril, el lunes 25, y yo sé que ustedes tienen que presenciar este tema tan poderoso, que viene una administración del Espíritu y un fluir del Espíritu muy poderoso. Pues nosotros tuvimos aquí una primecita, así sí. algo muy para nosotros, para toda la audiencia de Dímelo. Una bendición, honramos tu vida, te damos gracias por estar aquí, un amigo, hermano. Gracias. Vamos a estar pendientes. Esta es tu casa, el día que quieras venir, tú me tiras y ya tú sabes que estamos aquí. Así que este ha sido otro super episodio de Dímelo Podcast. Nos vemos en la próxima. Mil bendiciones, gracias. Nos fuimos.